Durante esta semana hemos tenido entrevistas sobre los temas de la movilidad. Estuvo el lunes el vicealcalde metropolitano Santiago Guarderas, ayer el gerente de la empresa pública metropolitana de movilidad de obras públicas, hablando sobre el plan de repavimentación para la capital. Hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo a Guillermo Abad, quien se desempeña como secretario de movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, Guillermo. Buenos días, gracias por la entrevista, siempre un gusto conversar con ustedes. Bueno, es la primera vez desde que asumió el cargo que Guillermo Abad nos visita acá. Antes, pues, lo habíamos invitado recurrentemente en su condición de observador, director de esta iniciativa llamada Justicia Vial. ¿Cómo ha encontrado la situación de la movilidad en Quito? Bueno, es bastante compleja, ya lo sabíamos desde antes, justamente desde la sociedad civil, veíamos que la movilidad en Quito estaba con ciertos pendientes que no le permitían desarrollarse, con un proyecto que era incierto, como es con una obra incierta, como es el caso del Metro de Quito, que tenía que estar debidamente apuntalada para que ésta funcionara y que no se convierta en un elefante blanco para la ciudad. Esos eran nuestros criterios desde la sociedad civil, y efectivamente ahora desde la Secretaría de Movilidad nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de cosas por hacer para justamente apuntalar la mayor inversión de la ciudad, entre esas el mejorar la calidad del transporte público en superficie, que es quien va a alimentar al metro, y darle una integración no solo logística sino de calidad de servicio, porque si se rompe la calidad de servicio entre el transporte convencional en superficie con el metro, se acaba el sueño del usuario, que es tener un sistema de transporte en toda la ciudad que sea cómodo, más seguro y más económico, que le permita al seducir al usuario del transporte particular, seducirlo de tal manera que deje su vehículo en casa. Ese es el gran reto, pero hemos encontrado, reitero, una gran cantidad de falencias que hay que apuntalarlas en este año, para cuando entre en operación el metro, la superficie esté en óptimas condiciones. O sea, lo óptimo entonces es estimular a la gente que deje el vehículo en casa y que empiece a utilizar un servicio de transporte, pero siempre y cuando este sea lo suficientemente eficiente como para que el usuario sepa que le va a brindar un servicio de calidad. Exacto. El adagio popular en movilidad en el mundo es: cuando el transporte sea más cómodo, más seguro y más barato que mi propio vehículo, ahí voy a dejar mi vehículo en casa y tomar el transporte público. Y ese es un gran reto. Por eso es que estamos trabajando, y es la propuesta que realicé al señor alcalde cuando tuvo la gentileza de invitarme. Dije, hay que organizar y fortalecer el transporte público. Ese es el kit, ese es el paso número 1 establecido mundialmente. Si no fortalecemos el transporte público actual, convencional, que se tiene, no vamos a llegar a ningún lado en movilidad. ¿Y cuál es el punto de partida, Guillermo, para digamos que la ciudad tenga finalmente un sistema totalmente óptimo y eficiente de transporte? El epicentro del problema en el transporte público es la falta de visión y gestión empresarial. Es decir, las operadoras de transporte en realidad son empresas unipersonales que agrupan y afilian a personas que tienen vehículos. Es decir, si usted tiene, lo que he explicado varias veces, si usted tiene una operadora de 100 buses, en realidad tiene 100 empresas unipersonales en donde cada socio administra su bus a su criterio, porque la relación societaria en las operadoras es socio-bus cuando debería ser socio-acción. Ese es el epicentro del problema. Para esto, la ley en el 2008 ya nos dio las pautas para poder llegar a una reversión de esta manera de ver el transporte. Y una herramienta que nos entregó es justamente la caja común, que no fue debidamente aplicada, y en muchos de los casos ni siquiera se la implementó. Pero estos son los primeros puntos que hay que cambiar. Dada la visión y gestión empresarial, los costos operacionales de las operadoras bajan automáticamente y la calidad de servicio aumenta notoriamente. Entonces es ahí en lo que estamos queriendo trabajar, para darle justamente a la ciudadanía ese
esa calidad de servicio que está además debidamente definida en la ley, porque la ley establece parámetros de calidad de servicio. Pero que no se cumplen. Exacto, y que no se han cumplido durante 10 años. Mire que la ley tiene vigencia de 10 años y establece, que estos parámetros de calidad estén inmersos en una cláusula específica, ineludible en un contrato de operación con los gremios del transporte. Cláusula que nunca se le ha aplicado a nivel nacional. En este caso, en la estructura tarifaria y en la política tarifaria que ha tomado la Secretaría y el municipio, el señor alcalde, establecemos que de haber un incremento de la tarifa, deben necesariamente en los contratos de operación incluirse estos parámetros exigidos por ley y se activaría la tarifa. Y entre estos parámetros, entre uno de ellos, que es el de eficiencia, establecemos la metodología para aplicar la caja común, porque hay que decirles cómo. Y el primer paso para que se active la caja común de manera adecuada es que los socios entreguen la delegación de la administración de su bus al gerente de la operadora. Ese es el primer paso. Y así, pues hay que seguir otros, como lo establece la norma y los principios internacionales, para poder llegar a tener una eficiencia en el servicio de transporte. Ahora, el tema es que no tenemos caja común, no hay un operador para el metro, no está listo el sistema integrado de transporte, no se ha hablado de la tarifa, o sea, como que estamos bastante verdes en este tema, ¿no? Y bastante atrasados, porque... Pero recontra hiper atrasados, pues. Porque mire, el sistema de recaudo debió haberse contratado hace 1 año y medio, y recién ahora estamos recogiendo las personas que podrían estar interesados en participar en el sistema de recaudo. Sistema de recaudo que también está dentro del parámetro de eficiencia y que está inmerso dentro del contrato de operación que se firmaría en el caso de que se incremente la tarifa, y que tendrían que cumplir los transportes convencionales, porque ellos también tienen que entrar a este proceso de sistema integrado de recaudo. Todo esto será que en los 5 meses que restan del año ¿podrá tal vez haber avances sobre estos temas que estamos planteando? Sí, sin duda, se está trabajando en aquello. Mire que en el caso del operador del metro ya hay 4 interesados, y que seguramente uno de esos 4 será quien opere el metro de Quito. También el operador debió haber sido contratado hace 8 meses atrás, y estas personas interesadas son el metro de Medellín, los ferrocarriles de Alemania, el metro de Barcelona y el metro de Santiago de Chile. La buena noticia para Quito es que cualquiera que fuera el ganador y que cumpla con lo que la ciudad aspira, son buenos operadores de metros. Entonces no logro a veces entender por qué hubo tanto retraso, cuando en realidad, si hay la voluntad de hacerlo, se pueden hacer cosas de manera inmediata, ¿no? Va a ser, digamos, o se va a establecer una diferencia muy marcada entre cuál va a ser el precio y el costo de la tarifa de transporte en el metro con la de el servicio integrado de transporte público en general, o digamos, ese pasaje del metro también le va a permitir a la persona utilizar los servicios integrados, o cómo va a ser el mecanismo de pago, etcétera. Bien, sí, tenemos dos fases. Una, primero, el actualizar la tarifa del transporte público para que cumpla y llegue a cumplir estos parámetros de calidad de servicio que, reitero, le permitan estar acorde al servicio que el metro va a tener. Eso va a pasar, van a revisar la tarifa, ¿y cuándo sería, Guillermo? Bueno, la tarifa, nosotros, el proyecto de tarifa ya lo hemos presentado al señor alcalde, y el señor alcalde a su vez tendrá que presentarle al Consejo Metropolitano. Nosotros daremos los argumentos matemáticos, que son simples. ¿De cuánto es el incremento? De 35 centavos, es la propuesta, pero cumpliendo todos estos parámetros que acabamos de mencionar, que son 5, ¿no? Son seguridad, eficiencia, comodidad, universalidad y accesibilidad. Y cada uno de estos tienen indicadores, más de 42 indicadores, que le van verificando la gestión de cada uno de los parámetros. Y normalmente esto utiliza una fórmula que le permite calcular automáticamente si es que la tarifa se mantiene, si la tarifa debe bajar, o si la tarifa puede aumentar en tanto y en cuanto se hayan incrementado las mejoras en el servicio. Lo que usted está diciendo suena maravilloso, pero le voy a decir lo mismo que le dije el lunes al vicealcalde Santiago Guarderas, que estuvo acá, que alguna referencia nos hizo al tema. En lo personal soy absolutamente escéptico, porque lo mismo se ofreció en la administración anterior.
a propósito de la compensación, resulta que nunca se analizó un incremento de las tarifas. Los transportistas se siguieron beneficiando de la compensación, nunca mejoraron el servicio. Hubo un ofrecimiento de que iban a mejorar, de que las cosas iban a cambiar y tenemos un caos en el sector de la transportación. Mi pregunta es, no pretendo ser pesimista, pero sí dar cuenta de lo que ha ocurrido en estos años. ¿Qué garantías hay de que las cosas van a ser así como plantea Guillermo Abad? Es que, Fabricio, usted tiene toda la razón, y no es el único escéptico, la gran mayoría de personas son escépticas, en donde... Vea, viendo el comportamiento en las calles de los señores transportistas, perdóneme. Es que usted tiene toda la razón, y aquí, pero que hay una gran diferencia que es la que no estamos valorando, y esa es la esperanza y garantía que nosotros tenemos. Y digo esperanza y garantía porque para eso estamos trabajando, porque el escepticismo es muy cierto y la historia nos ha dicho todo lo contrario de lo que estamos hablando ahora. Pero aquí hay un ingrediente bien interesante, que es el contrato de operación. Nunca antes se ha firmado un contrato de operación con los parámetros de calidad de servicio establecidos por la ley. ¿Y por qué no se ha firmado esos contratos de operación antes? Porque justamente le generan compromisos al sector del transporte, compromisos tales que si es que no se los cumple, usted puede ir generando sanciones administrativas como establece la ley e inclusive revertirle el contrato. Ojalá que eso pase. Créame que solamente así van a entender y van a cambiar esas lógicas. Ahora, y esos comportamientos. Y que cambien esas lógicas no va a depender únicamente de la voluntad de ustedes como autoridad, sino también de los transportistas y de los usuarios. No, y es que yo le digo algo que tampoco quiero ser pesimista, sino es una advertencia. Si no conseguimos hacer esto, por eso está en la ley desde hace 10 años, si no conseguimos hacer esto, la cosa se pone cuesta arriba, porque es la única herramienta jurídica que nos permite realmente ejercer control y control eficiente sobre las operadoras. Antes, ¿qué sucedía? Primero, en el ejemplo que puso usted de la compensación, que es muy bien traído, Fabricio. Primero, no eran parámetros de calidad de servicio, eran exigencias legales para operar, que se las consideró parámetros. Ejemplo, que cumpla la revisión técnica vehicular. Eso no es un parámetro, es una exigencia legal, una obligación, para operar. Exactamente. O que el bus esté limpio, eso no es un parámetro, eso es una exigencia totalmente subjetiva. Los parámetros están establecidos en la ley, no hay que inventarse ningún otro parámetro más que los que están en la ley, y estos parámetros mundialmente tienen indicadores, y son esos los que van a estar en el contrato de operación. Mira esta foto que me acaban de enviar. Mira acá. Si avanza a ver. Sí, a ver. Y es que... Le describo rápido a los oyentes, para quienes nos están escuchando en la señal de radio. Es una fotografía que me acaba de compartir el colega Andrés Relicia, de un bus con la gente ahí, casi que subida en el estribo, tratando de no caerse del metrobús. ¿Ah? Y es que eso es... No, y si yo le enseñaría las fotos que tengo, son más tristes aún. Pero los contratos que actualmente tenemos son en realidad permisos de operación disfrazados de contratos. La autoridad prácticamente no puede hacer ningún tipo de control porque el contrato no le permite. Me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que autoridades que administran transporte firmen un contrato así, en donde las multas son irrisorias y donde hay condicionamientos de que mejoro si es que me das esto? Entonces, el operador, el prestador del servicio le pone las condiciones a la autoridad cuando tiene que ser todo lo contrario. Dos cosas para ir terminando la entrevista, Guillermo. La medida de la restricción vehicular del día y placa, que va a ser a partir de septiembre, se la tomó a través de un estudio técnico, se la hizo a través de un estudio, qué va a pasar posteriormente, y lo otro es qué está pasando también con la revisión vehicular, porque también nos hacen llegar fotos los usuarios de quienes nos escuchan, de buses y unidades de transporte que emiten gases, ¿no? Y que generan polución. En relación a la medida de ampliar el horario del pico y placa, responde exclusivamente a que vamos a tener una repavimentación masiva en la ciudad. Quito es muy vulnerable, basta que se dañe un vehículo en una vía para que se genere un caos. Entonces imaginémonos las principales vías de la ciudad de manera simultánea cerradas por una repavimentación. Claro. Vamos a tener un día mucho más complicado en lo que a movilidad se refiere del que actualmente tenemos.
y una manera de mitigar ese conflicto es extendiendo el horario del pico y placa, es decir, de 7 a 7, porque se trabajarán 24 horas, 7 días a la semana, y evidentemente va a estar complicada la movilidad en la ciudad. Pero a cambio, en 8 meses tendremos las principales vías de la ciudad sin baches, con un pavimento adecuado, con una señalización adecuada, y que esto sirve mucho a la seguridad vial y a reducir la velocidad promedio y aumentar la velocidad promedio en la ciudad. Ahora estamos a 13 kilómetros por hora en promedio en hora pico, y muchos de los factores que inciden en el tráfico es que la vía está en mal estado, tienes un bache, un hueco por ahí, tienes que disminuir la velocidad para pasar el hueco. En temas de seguridad vial, por esquivar el hueco puedes generar un siniestro. En el caso de los motociclistas que nos reuníamos el día de ayer, les explicábamos de que esta medida de restricción en las motocicletas viene desde antes, no es un tema nuevo. Ahora lo que se ha hecho es extender el tiempo, no se ha cambiado nada de la ordenanza, y que ellos son uno de los mayores afectados cuando se encuentran en la vía con un cráter, ¿no? ¿Personas de la tercera edad y personas con discapacidad van a seguir teniendo excepciones o no? Sí, exacto, ellos se mantienen. Lo único que se cambia en la medida es extender el plazo y incluir al sector comercial. Pero se mantienen las excepciones, porque esto como que no había quedado muy claro. Se mantienen las excepciones. Por supuesto. Correcto. Claro que sí. Le voy a comprometer a Guillermo Abad, en honor al tiempo, a que nos vuelva a visitar. Hay un montón de preguntas que nos han enviado los oyentes. Lamentablemente el tiempo ha sido corto. Le vamos a comprometer para que nos vuelva a visitar y seguir profundizando algunos temas, como por ejemplo los controles de opacidad, el tema de la revisión vehicular, el tema de la bicicleta. Teníamos mensajes sobre el tema de la bicicleta. Así que le comprometemos para una próxima oportunidad de seguir profundizando estos temas asociados a la movilidad. Guillermo, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes por su gentileza. Guillermo Abad, en nuestros micrófonos, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito.